Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta en este video. Hoy les traigo una historia que ha sacudido las redes sociales, una historia que muchos estaban esperando, pero que pocos se atrevían a imaginar que pudiera volver a suceder. Sí. Estamos hablando de los misteriosos mensajes entre Can Yaman y Demet Özdemir que están generando una auténtica tormenta en Internet. ¿Estamos ante una reconciliación? ¿Está renaciendo la chispa que una vez conquistó a millones? Todo comenzó hace apenas unos días cuando Can Yaman, desde su cuenta oficial de Instagram, compartió una historia con una frase que llamó poderosamente la atención: a veces, el silencio habla más que 1000 palabras. La imagen era de una puesta de sol en Roma, pero lo que realmente captó la atención de sus seguidores fue el contexto. Apenas unas horas después, Demet Özdemir publicó en sus historias una canción melancólica con la frase: algunos sentimientos nunca desaparecen, solo aprenden a esconderse. ¿Coincidencia? Los fans no lo creen así. Rápidamente, las especulaciones comenzaron a estallar en Twitter y TikTok. Cuentas de fanáticos analizaron cada palabra, cada emoji, cada segundo de sus publicaciones. Y lo más sorprendente fue lo que ocurrió al día siguiente. Can y Demet comenzaron a seguirse de nuevo en Instagram después de más de un año sin ningún tipo de interacción pública. Eso encendió todas las alarmas. Pero la cosa no terminó allí. Una fuente cercana al entorno de Can Yaman, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló a medios turcos: Can ha estado en contacto con Demet desde hace unos meses. No es la primera vez que intercambian mensajes. Pero esta vez, parece que hay una intención real de cerrar viejas heridas. Y es que, aunque ambos tomaron caminos diferentes en sus carreras y vidas personales, el vínculo que crearon durante la exitosa serie Erkensicus nunca fue del todo destruido. Según esta misma fuente, el mensaje privado que inició esta nueva etapa fue corto, pero muy directo. Can le habría escrito a Demet: ¿alguna vez sentiste que dejamos algo a medio camino? A lo que Demet, supuestamente, respondió: no hay día que no lo piense. Este breve intercambio habría sido el catalizador de una serie de conversaciones más íntimas, algunas incluso por videollamada, según los rumores. En un reciente encuentro con la prensa, Can fue consultado por estos rumores y, aunque intentó esquivar el tema, su sonrisa lo dijo todo. Hay personas que siempre tendrán un lugar en tu corazón. El resto, no importa tanto, respondió, dejando a todos los reporteros boquiabiertos. Por su parte, Demet fue vista en Estambul entrando a un estudio de grabación y al ser abordada por los medios, simplemente dijo: no todo lo que es privado debe hacerse público. Pero sí, estoy feliz. Esa última frase encendió aún más las especulaciones. Lo más impactante ocurrió ayer por la noche. Ambos compartieron una imagen con una misma frase: quizás no fue el momento antes, pero quién sabe ahora. Aunque no se etiquetaron mutuamente ni usaron hashtags, los fans no tardaron en unir las piezas. Las imágenes, aunque diferentes, tenían un tono nostálgico y romántico que muchos interpretaron como una señal clara. Entonces, ¿qué está pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Se están dando una segunda oportunidad? ¿Se avecina una colaboración o quizás algo más personal? Aunque no hay confirmación oficial, lo cierto es que algo se está cocinando. Y como bien saben los seguidores de esta pareja icónica, cuando el río suena, agua lleva. Una cosa es segura: las redes no han dejado de hablar de ellos. Los hashtags #CanDemet y #Bargelillor han sido tendencia durante horas. Y los comentarios van desde el entusiasmo total hasta el escepticismo más absoluto. Pero si algo nos han enseñado Can y Demet, es que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha estado envuelta en una magia especial. El poder de las redes sociales es indiscutible, y los seguidores de Can y Demet lo saben. Cada movimiento, cada gesto, se convierte en un tema de conversación en cuestión de segundos. Incluso el más mínimo detalle es analizado con lupa, y esto no es diferente en el caso de estos dos actores que han capturado la imaginación del público desde su primera colaboración en Erkensicus. Desde entonces, su química ha sido innegable, y su conexión ha hecho que los fans sueñen con una historia que va más allá de la pantalla. Sin embargo, las cosas nunca fueron sencillas. Ambos enfrentaron rumores, especulaciones y el peso de las expectativas tanto de la prensa como de sus propios seguidores. Es interesante cómo el tiempo ha cambiado la perspectiva de los fanáticos.
Aquella relación que comenzó en el set de grabación, llena de emoción y complicidad, se convirtió en un fenómeno global. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los caminos de Khan y de Met se separaron por diversas razones. Las presiones del trabajo, las diferencias de enfoque y, quizás, la necesidad de crecer como individuos, los llevaron a tomar distancia. Sin embargo, es fascinante cómo a pesar del paso del tiempo, siguen siendo el centro de atención, especialmente cuando surgen estos pequeños indicios de reencuentro. Algo está claro, su vínculo sigue siendo fuerte, y los seguidores no pueden evitar soñar con lo que podría ser un regreso. Ahora, con las publicaciones recientes y los mensajes aparentemente sutiles, los rumores de una posible reconciliación o colaboración se disparan. La frase quizás no fue el momento antes, pero quien sabe ahora es el tipo de mensaje que deja mucho a la interpretación. El tiempo es un factor crucial en este tipo de situaciones, y el momento adecuado podría estar finalmente llegando. Pero también es importante recordar que tanto Khan como Demet son personas con sus propios planes y objetivos, y aunque los fans estén emocionados, solo ellos saben lo que realmente está sucediendo entre ellos. En el mundo de los famosos, los rumores y las especulaciones son pan de cada día, pero cuando dos personas tan queridas como Khan Yaman y Demet Özdemir están involucradas, la situación se vuelve aún más compleja. Ambos tienen una base de seguidores leales que no solo se interesan por su trabajo, sino también por sus vidas personales. Y es aquí donde las redes sociales juegan un papel clave, ya que permiten que los fans se sientan más cerca de sus ídolos, interpretando cada gesto y palabra como una señal. Este tipo de situaciones también nos lleva a reflexionar sobre el poder que tienen las relaciones personales en la vida pública. Lo que podría haber comenzado como una amistad profesional en un set de grabación, se convirtió en una historia que miles de personas siguen con una devoción casi religiosa. Los sentimientos que surgen en estos casos son intensos, y es normal que los seguidores quieran que algo más ocurra entre los dos. Sin embargo, lo que muchos no ven es que detrás de cada publicación y cada foto, hay una realidad mucho más compleja. Los famosos también son seres humanos que deben lidiar con sus propias emociones y decisiones, y lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña fracción de lo que ocurre en sus vidas privadas. Al final, lo que está claro es que Khan Yaman y Demet Özdemir siguen siendo una pareja que, de alguna manera, ha dejado una marca indeleble en el corazón de muchos. Ya sea que decidan darle una segunda oportunidad a su relación o que continúen como amigos y colaboradores, el impacto que han tenido en sus seguidores es innegable. Las redes sociales seguirán siendo un escenario donde cada paso que den se analizará al detalle, y los fans seguirán soñando con lo que podría ser. Así que ya lo saben, mis queridos seguidores, estaremos muy atentos a cada movimiento, cada historia, cada palabra. Porque este podría ser el comienzo de algo grande. Y quién sabe, tal vez el amor realmente siempre encuentra el camino de regreso. No olviden suscribirse al canal y dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que están volviendo? ¿Es solo una amistad o algo más? Los leo. Hasta la próxima.